Ay, ay, ay. Ah, ya, perdón, ¿verdad? ¿No? Con los de A, porque BC da su examen el domingo. Ay, ay, ay. ¿Qué tal les ha ido en el consejo que les di? No estudiar teoría, o mejor dicho, no ir a la teoría primero, sino ir a las preguntas. Y las preguntas te llevarán a absolver la duda con cierta teoría, resuelve la duda, cierra la teoría y ya. No estás ansioso por saber todo el tema, sino solamente por absolver la duda. En esta última semana, a los del área A, ese es el consejo. Preguntas y absolves tus dudas, investigando un poco de teoría, pero tranquilamente, simplemente con ánimo de absolver la duda, no con ánimo de saber todo el tema. ¿Me da entendido? A ver, la gente está escribiendo acá, a ver. A ver, mándame tus saludos al chat, a ver al chat. Yo voy a estar leyendo ahí, voy a estar leyendo. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué fue? Ya, que no me miran. No me miran, pues. Listo, ya está. Ya. Ya bien, muchachos, estoy esperando tus buenas tardes. Estoy esperando tus comentarios, si me estás haciendo caso o no, en solamente responder preguntas. Ese debe ser, eso debió haber sido tu forma de tranquilizarte en estas últimas semanas. Y para los del área A, continuar con ese método. Método para tranquilizarnos. Bien. ¿Cómo vamos a solucionar estos 15 problemitas que tengo aquí? ¿Ya? Escúchame bien. ¿Cómo vamos a resolver estos 15 problemitas? Vamos a, con cronómetro en mano, vamos a dar 2 minutos y van a resolver las preguntas junto conmigo. 2 minutos para que miras tu tiempo, porque 2 minutos es lo máximo que tienes en tu examen de admisión para responder una pregunta. Y acá yo voy a estar con cronómetro, ¿te parece? Dime algo, si quieres, dime ya, profesor. ¿Está bien, profesor? De acuerdo, profesor. Dime algo, dime algo. Está bien, profe. Chévere, chévere, chévere. Pues, pero todos tus compañeros que hablen también, pues, que escriban. Pues, ¿cuántos somos en la clase? ¿Cuántos estamos conectados, sabes? ¿Cuántos estamos? A ver, quiero ver cuántos estamos. Me parece, o somos poquito más, ¿no? Somos 15, creo, ¿sí? Sí, muchachos. Ya. Bien, en estos momentos, 2 minutos para la pregunta número 15. 2 minutos y te voy a pedir la clave, ya. Cronómetro, empezamos. 2 minutos para la pregunta número 15. 15, a la 15.
Ya. Muy bien, dame tu clave. Escribe tu clave, muchachos. Si no me escribes tu clave, escríbeme qué enunciado no sabes, qué enunciado no entiendes de la 15. Y si no entiendes algún enunciado, no me digas que nada de la pregunta conoces, no entiendes nada. Te está pidiendo qué factores contribuyeron al triunfo de Fujimori. Identifique los factores que hicieron posible el triunfo electoral de Fujimori. ¿Cuál sí o sí está seguro? ¿Qué enunciado sí o sí está seguro? Ni una pregunta me están respondiendo de la que hago. Estoy con fantasmas aquí en la clase. A ver, mi estimada Sebastián, Piero. La C, profe, 2 y 3. Ya, muy bien, mi alumno me dice la C. Sí o sí, ¿qué tienen que llevar para el examen? Sí o sí, tienen que llevar para el examen sobre Fujimori que un factor muy importante que le permite a él ganar las elecciones fue la desesperanza, la desilusión que ocasionó en la población los partidos tradicionales. La gente se ha desilusionado de los partidos ya conocidos. Y es por eso que entregan todas sus esperanzas a un desconocido, a un Fujimori que no lo conocía nadie, que ha salido quién sabe de dónde. Fue rector de la Universidad Agraria, pues no lo conocían los alumnos que han pasado por esa universidad, pero nada más. ¿Cómo se hizo conocido a nivel nacional? Porque la gente, bueno, la gente puso sus esperanzas en este desconocido, ¿no? Entonces, la número 2, que el desprestigio y la crisis de los partidos tradicionales fue un factor importante para la victoria de Fujimori, sí, muy bien. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Ese fenómeno por el cual la gente confía en un desconocido. ¿Cómo se llama ese fenómeno por el cual un desconocido se gana la simpatía popular y al final es el que obtiene la victoria electoral aún en su condición de desconocido a un inicio? Ese fenómeno, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le conoce? Como outsider. Entonces, importante el concepto de outsider para tu examen. Otros factores que contribuyeron a su caída, que contribuyeron a su victoria, sería pues la oposición que tuvo Fujimori, el rechazo que tuvo Fujimori al shock económico que en su campaña él dijo que no iba a aplicar un shock económico, contrario así a Vargas Llosa y su partido, el Fredemo, que habían planteado que sí harían un shock económico, que era la única solución para este problema de la hiperinflación. Entonces, muchachos, la 1 también sería, ¿no?, el rechazo del shock económico por parte del Fredemo, no, pero por parte de Fujimori sería, ¿no? Redactado así, el fracaso del shock económico por parte del Fredemo, eso sería erróneo, porque más bien el Fredemo
sí propuso que iba a ser el shock económico. Entonces la 1 es falso, la 2 es verdadera, la 3 es verdadera. La crisis que está atravesando el país ha llevado a confiar en outsider, y la aceptación del consenso de Washington, que eso sería pues posterior a su triunfo, cuando él viaja a Estados Unidos y firma la carta de intención, que era un compromiso de aplicar los acuerdos del consenso de Washington, que uno de ellos, de los pilares de los acuerdos, fue impulsar el neoliberalismo en todos los países, atrasados, tercermundistas, ¿no? En ese sentido, la clave sería la C, 2 y 13. ¿Ya? Muy bien. Te voy a dar 2 minutos, pero antes de dar 2 minutos te voy a explicar sobre rebeliones criollas. Tener claro que las rebeliones criollas surgen a inicios del siglo XIX, a inicios del siglo XIX. ¿Ya? Las rebeliones criollas se dan en un contexto de crisis, de completa crisis del Imperio Español. Crisis del Imperio, ¿no?, español. Y la crisis del Imperio Español justamente a raíz de la invasión napoleónica, ¿no? ¿Por qué hay la crisis? Por la invasión, ¿no?, y la resistencia, la oposición a esa invasión que desarrolla el pueblo español, la guerra contra el invasor. La guerra contra el invasor. La guerra por la independencia española. Esa guerra contra el invasor se justifica con la teoría del pactismo. Se justifica con la teoría del pactismo. Entonces, esto es importante que entienda mi alumno, teoría del pactismo. Y te he explicado yo entonces por teoría. La teoría del pactismo dice, si el rey legítimo no está, por cuestión de secuestro u otras cosas contrarios a su voluntad, entonces por teoría del pactismo, si el rey legítimo no está, el poder retorna al pueblo. El poder retorna al pueblo. Si el rey legítimo no está, el poder retorna al pueblo. Entonces, es así
que esta idea pactista de que el poder retorna al pueblo justificó las acciones en España y las acciones en América. La teoría del pactismo justificó en España la convocatoria a las cortes, que no es otra cosa que asambleas. Asamblea donde el poder está en esas asambleas. Y en América, los criollos que no fueron a las cortes fomentaron, por el contrario, juntas, el movimiento juntista, juntas de gobierno. Estas cortes se reunieron en la ciudad de Cádiz y terminaron por redactar la primera constitución de España. La Constitución de Cádiz. Constitución de Cádiz. ¿Ya? Y en América las juntas que buscaban autonomía. Que buscan autonomía. ¿Ya? Las juntas, o pongamos así, ¿no? Las juntas autónomas, ¿no? Al final, autónomas. ¿Ya? ¿Ya? Sin virrey y sin autoridad, sin virrey. Sin autoridad española. Por eso que digo que van buscando su autonomía. Entonces, esta es la teoría y respóndeme la número 9. Tiene 2 minutos. 9. 2 minutos, tutora. Los chicos no me escriben, ¿ah? Dame un minutito, un minuto. Desea 2 minutos.
Ya, 2 minutos. 2 minutos, dame tu clave. Dame tu clave de la 9. 9. Escribe la 9. Tu clave de la 9. Nadie escribe, tutora. ¿Qué hago? Pero no importa, pues, respóndeme con una pregunta si quiero. O sea, profe, no sé, profe, ¿qué significa la 1? Profe, ¿qué significa Borbón? Profe, ¿qué es un rey, profesor? No sé qué es rey. Profe, ¿qué es juntas? Ah, pero escribe algo, pues, fantasmita. La B, pregunta. ¿Que a ti te escribe? ¿Cómo a mí no me escribe? Una número escrito por interno. Pero ¿sabe que te escribe por interno o qué? ¿No? O de repente te está escribiendo mal, debería escribir para mí. Y no sé más. Solamente me llega que escribe por interno. Mencionan que la respuesta la B. 1, ¿y el resto? Pero diles pues que no importa que se equivoquen, chicos. Sí, le diría además su clavecita, chicos. Vamos, es el último repasito. A los BBC. La A, profe, la. Ya, compañero, da la A. A ver. Ya que son pocos en realidad los que dan las claves, ya que no hay una interacción con ustedes, quise ser pues una clase más interactiva, que me respondieras, que me escribieras. Pero no hay eso, ¿no? Es probable que la gran mayoría esté conectado, pero no esté en clase. Pues en ese sentido, ¿qué me queda? Más que responder para que más tarde tú veas, pues, el solucionario, ¿no? Porque están trabajando, supongo, ¿no? A ver, un lapicero, vamos a responder. No me gusta hacer clases así, mucho más a vísperas de un examen de admisión. Pero bueno, tendrás tus motivos por qué no responderme, ¿no? Ya, he explicado teoría del pactismo, es importante que lleves esto al examen. Ya analicemos, ¿no? Nos dicen, en relación a la crisis del Imperio Español, como consecuencia de la invasión napoleónica, señale verdadero o falso, ¿no? La crisis que atravesaba la Casa Borbón fue aprovechada por los liberales, sí, los liberales, el pueblo liberal español aprovechó la crisis para establecer una monarquía constitucional. Sí, de alguna manera es verdadero porque estos liberales terminaron por convocar a sus cortes, a sus asambleas, y terminaron por elaborar una constitución llamada la Constitución de Cádiz, o también llamada la Constitución Liberal de 1812, o la Constitución La Pepa, ¿no? Entonces, eso es verdad.
la ausencia del rey de España, ¿no?, y el rechazo a José Bonaparte como usurpador hizo posible la aplicación del pactismo por el cual el poder retorna al pueblo, ¿sí o no? Hizo posible la aplicación del pactismo. Eso es verdura. Profe, ¿pactismo qué es? Teoría del pactismo, de pacto. Acá está, mira. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Estamos o no? Sí, profe, sí, sí. El pactismo es aquella teoría que viene del siglo XV por el cual el pueblo con su rey tiene un pacto, el pacto monárquico de que el rey reina para su pueblo y el pueblo obedece. Ese es el pacto. El rey reina y el pueblo obedece. Pero si le ocurriera algo al rey legítimo, el pueblo recupera ese poder, o mejor dicho, el poder del rey, que ya no está, que está secuestrado, o está encarcelado, o algo le ha ocurrido. Ese poder, el rey le regresa al pueblo, y el pueblo se gobierna hasta que regrese el rey. Por eso que bajo esa lógica se justificó el gobierno del pueblo, pues, el gobierno de las cortes de tendencia liberal. Bajo ese argumento se sustentó los movimientos de juntas de gobierno. En todo América casi hubo juntas de gobierno. Casi digo porque ¿en qué territorio no se formó juntas de gobierno? Fue difícil la formación de juntas de gobierno. ¿En qué territorio? En Perú. En Perú. Porque el virrey de Perú era muy poderoso, militarmente poderoso. Había aplastado a todos los intentos de juntas de otros países. El virrey Abascal. Imagínate qué no hubiese hecho con las juntas que formaron en este país. Contaditas, las más sonadas, la junta de Cela, en Tacna. El primer grito de independencia, que no duró más de 5 días. La junta en Huánuco de Querpe Castillo no duró unas cuantas semanas. Y quizá la más fuerte y la que un poco va a poner en jaque, un poco, sería la junta que promovió Mateo Pumacahua y los hermanos San Gul, los que te tomaron el Cusco, que Abascal a sangre y fuego derrotó este intento de junta, que es la más fuerte. Dionisio Inca Yupanqui logró en las cortes beneficiar Entonces Dionisio Inca Yupanqui logró en la corte de Cádiz beneficios para la población indígena. Hubo gente criolla y hasta gente como Dionisio Inca Yupanqui, descendiente de incas, que sí logró unos beneficios, ¿no?, para la corona, para los súbditos de España.
como por ejemplo la abolición de la mita y la eliminación del tributo indígena. Fueron medidas que sacó la Junta de Cádiz. Las juntas de gobierno fueron formadas en América, tuvieron por objetivo principal entonces sacaste la clave, ¿no? La última es falsa. 3 verdaderas y una falsa. La B de beso. ¿Estamos? La B de beso. Vamos a mi cronómetro. Profe, la 3 se puede explicar. La 13. Sí, profe. Ya. Yo que estoy revisando acá. No entiendo cómo llegué a geografía. Es que estaba bueno. Seguro la pasaba para adelante. Ya acá estoy yo. ¿Sí? Acerca de la política económica emprendida por el gobierno de Velasco Alvarado, determina el valor de verdad o falsedad. Impulsó el capitalismo de Estado. Velasco impulsó el capitalismo de Estado, sí, entendiendo capitalismo de Estado como que el Estado se apropia de ciertos recursos que él va a administrar. Contrario a un capitalismo individual, está el capitalismo de Estado, ¿no? Un capitalismo individual, un capitalismo donde el control lo tiene el Estado, pero sigue funcionando y defendiéndose el sistema capitalista. Ahora, Velasco impulsó el capitalismo de Estado, sí, mediante la estatización de todos los recursos del país. Estatizó todos los recursos del país. Muy bien, entonces, ¿impulsó el capitalismo de Estado? Sí. ¿Mediante la estatización de todos los recursos del país? No. Porque todos los recursos del país no fueron estatizados. Hubo banca privada, la SAU del Perú, Cooper Corporation, que explota el petróleo, el cobre en el sur peruano, no fue tocada, ¿no? Sino una empresa más joven, reciente casi. ¿Aplicó el modelo proteccionista? Sí, para promover la agrominería exportadora, no. Redujo, o sea, menguó, redujo la capitalización extranjera. No, estamos en la 13, ¿no?
aplicó el modelo proteccionista, sí, para promover la economía agrominera exportadora, no, pues no. El modelo proteccionista es para proteger tu industria, y es que aquí se estaba fabricando autos, refrigeradoras, lavadoras, pero Made in Perú. Sin embargo, esa forma de industrializar seguía un patrón llamado el modelo ISI, industrialización sustituyendo importaciones, donde todas las piezas se traían de Estados Unidos: timón, chasis, asiento, tablero, motor, capotas, puertas, qué sé yo. Todo se traía del extranjero, y acá, ¿qué se hacía? Aquí simplemente los técnicos jugaban Lego, ¿no? Y armaban su auto, su tractor, su lavadora, ilustradora, refrigeradora. Entonces la respuesta: rompió todo tipo de relaciones comerciales con el imperialismo de Estados Unidos. No rompió todo tipo de... Siguió las relaciones comerciales. Implantó el modelo ISI implantó el modelo ISI para proteger la industria y alcanzar la autonomía económica. ¿Sí o no? ¿Promovió la industria? Sí. ¿Protegió la industria? Sí. Para alcanzar la autonomía económica, sí. Pues, de esta manera se iba a crear fábricas y dar trabajo a la gente, y de alguna manera establecer la Entonces, ¿la clave cuál sería? La cuarta es verdadera. Con esa ISI quería promover y proteger, mejor dicho, la industria y promover la autonomía económica. Profe, Dime, ¿no se rompió del todo entonces lazos comerciales con Estados Unidos? las piezas del modelo ISI, ¿de dónde se traían todas las piezas? ¿No? De Estados Unidos, ¿no? Para hacer las refrigeradoras, las máquinas, los automóviles, las piezas venían de Estados Unidos. Entonces no se rompió con Estados Unidos. Entonces, de ahí que hay que tener cuidado, ¿no? Con llamar pues revolución a este gobierno que se autodenomina revolucionario, pero no necesariamente revolucionario, ¿no? Más es un gobierno reformista que no va a impulsar, que sí va a impulsar la industria, pero ¿qué industria, no? Una industria que no afecte los intereses de la potencia, ¿no? Una industria que le siga comprando maquinarias. ¿Estamos? Bien, un minuto para la pregunta número 12, profe, 12. 12. No, pues si ya hemos hablado de Velasco, culminemos pues con la 14 entonces. Pregunta 14, ¿cuál es la respuesta? La B. Ya lo hiciste ya. Los demás, a ver, escríbanme algo su respuesta. Muchachón, ¿cómo te llamas tú? Sebastián, profe. Sebastián, ¿eres tú el único alumno o hay más? Porque no se pronuncian, no escriben. Los del área B ya deben estar descansando, profe. Lo del área BC está descansando. Solamente tenemos a los del área. Pues BC todavía se examen el domingo, ¿no?
podríamos haber escuchado hoy día algunas cosas, ¿ya? Entonces, Sebastián me dijiste, ¿no? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa, el audio, si quieres el chat, no, pregunta, porque ese es el método que yo les he sugerido, ¿no? El método es, estamos en una etapa ya, días al examen, el método es ahorita responder dudas, ¿no? O sea, ya toda la teoría ya sería en vano pues meternos a hablar de la teoría, ¿no? Nos ofusca más. Pero sí responder dudas, sí practicar preguntas, ¿no? Todo lo que se pueda. Ya, entonces, Sebastián, la pregunta número 14, ¿cuál es la clave? ¿La B, profe? ¿Puede ser? Ya, antes de darte si es correcto o incorrecto, me gustaría saber algunas cosas que la tengan clara, chicos. A ver, cuando Velasco hizo la reforma agraria en el 69, empezó la reforma agraria, Velasco le quitó la propiedad de la tierra a los grandes gamonales en la sierra, a los grandes hacendados oligarcas en la costa. Pregunto, ¿a quién le entregó la propiedad de esas tierras? ¿A quién le entregó la propiedad de esas tierras? A los campesinos. ¿Qué dice el resto? ¿A quién le entregó la propiedad de la tierra? La respuesta: a nadie. A nadie le entregó la propiedad de la tierra. A las cooperativas. Le entregó a nadie. O sea, el Estado manejó la propiedad de esas tierras. El Estado formó empresas estatales que iban a administrar esas tierras. Esas empresas estatales que funcionaron como asociaciones de trabajadores, ¿no? Fueron las llamadas CAPS y SAIS. O sea, el gobierno creó estas asociaciones campesinas que eran empresas en realidad manejadas por el gobierno, llamadas CAPS y SAIS. Las CAPS para la costa y las SAIS para la sierra. ¿Cuál es la diferencia que existe? Las CAPS iba a otorgar los beneficios de esas empresas agrícolas a los trabajadores de la empresa. En cambio, las SAIS allá en la sierra iban a entregar los beneficios de la tierra. O sea, le iba a dar la tierra para que se beneficien, no en propiedad, sino para que se beneficien, para que la trabajen y obtengan los frutos, los beneficios. A los trabajadores de empresa, ¿no? Muchos de ellos ex yanaconas, ahora se van a liberar. Ya sabe mi alumno lo que son los yanaconas. Uno, los trabajadores. Dos, las comunidades campesinas también en la sierra se beneficiaban. Se iban a beneficiar también con estas tierras enormes que debía proporcionársele a la población para que trabajen. Pero no se le entregaba a la población, pues, sino que era una empresa manejada por el Estado,
pero que obviamente iba a tener una mayor distribución de la riqueza, ¿no? Por eso que aglutina, ¿no?, a trabajadores y a comunidades campesinas. En las mesas directivas de esas empresas siempre venía un representante de los trabajadores, un representante de las comunidades, sus representantes, y los representantes del gobierno, ¿no? ¿Y quién crees que tomaba las decisiones? ¿El representante del gobierno, el representante de los comuneros o el representante de los trabajadores de la hacienda? ¿Quién crees que revaloraba? Entonces, lo que trato de decirte es que CAPS y SAI estaban manejadas por el gobierno y el gobierno intercedía en las decisiones de la mesa directiva, donde la última palabra la tenía prácticamente el funcionario del gobierno. Eso demostraba que el gobierno estatista era el que manejaba estas empresas, ¿no?, agrícolas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería D de dedo. Marcamos D de dedo. Y entonces estamos en la 14, la respuesta era trabajadores de las haciendas, la D de dedo, ¿no? Trabajadores de las haciendas porque es más general, no propio, o sea, que las otras claves. Claro, porque abarca CAPS y ASAI, ¿no?, más general. Porque si tú dices que estaban compuestas por las comunidades, las CAPS no incluían comunidades. ¿Quién incluían las comunidades? Las SAIs. Las SAIs incluyen comunidades campesinas. Ya, ¿hay clave ahí o no? Sí, la D de dedo, ¿no? Vamos a otra pregunta. 1 minuto para responder la número 7. No. 4. Minuto para responder a 4. Vamos a poner el cronómetro. Solo 1 minuto para responder a 4. Muy bien, pasó 1 minuto ya. Pasó 1 minuto. ¿Cuál es tu clave, la 4? La D. La D de dedo, ¿no? La reciprocidad simétrica que se practicaba entre los miembros de un mismo ayo, ¿no? ¿Te he explicado esto? A ver, señala por acá, tú te harás un favor. Sobre los incas.
que hay que saber sobre los incas, ¿no? La relación que existe entre el Estado y los ayllus, pasando por el curaca, que es el intermediario. Por un costado, estas son las formas de trabajo, y estos son los principios que guían la economía inca. Principios. Ahí está. Entonces, formas de trabajo. ¿Cómo se llama ese trabajo que entregan cada miembro del layo en apoyo a otro miembro del layo para reemplazarlo en su ausencia, quizá, para ayudarle a techar la casa de su hija, para ayudarse mutuamente a cuidar a sus hijos? ¿Cómo se llama ese trabajo en la que cada miembro del layo se ayuda entre ellos a su familia? ¿Cómo se llama? Ainu. Ainu es la familia integrada por Hatun Runa, pero ¿cómo se llama el trabajo que desarrollan de ayuda mutua entre ellos? Aini. El trabajo se llama Ainu, ¿no? Ainu. ¿Cómo se llama el trabajo que da el layu al Estado? Ita. Mita. Y el trabajo colectivo que da el layu al curaca de forma colectiva, desinteresada. Cuando el layu trabaja de forma colectiva para beneficiar a su líder, se llama minca. Aini, minca, mita, ya saben. ¿Cómo se relaciona eso a los principios económicos? El Estado en algún momento le devolverá al layu en una catástrofe, sobre todo. ¿Cómo se llama eso? ¿Reciprocidad o redistribución? Este fenómeno se llama redistribución. Es un principio que guía la economía inca. La redistribución no es otra cosa que una reciprocidad asimétrica. Ahí está. El curaca le devuelve a sus jatundunas, pero no toda la cosecha, no todas las riquezas. Entonces, ¿qué relación entre el curaca y los ayllus? También reciprocidad asimétrica. El curaca, a pagarle servicios al Estado, recibe del Estado también sus regalos. ¿Qué principio se ve ahí, no? Cuando los ayllus se apoyaban entre ellos, se ve reciprocidad. Simétrica. No confundan reciprocidad simétrica con redistribución o su otro nombre, reciprocidad
asimétrica. Con ese esquemita vas a la clase, vas a tu examen, perdón. ¿Qué pregunta era? ¿Qué pregunta estábamos? La 4, profe. Ya, la clave es reciprocidad simétrica, ¿no? La D de dedo, ¿saben? Ya, ahora con cronómetro en mano, vamos a la pregunta número 1. Pero antes de ir a esta pregunta, te quería hacer una consulta. ¿Cuáles son las 5 reformas que vas a llevar de Toledo a tu examen de admisión? A ver, te leo. Las 5 reformas de Toledo. ¿Estamos? Ya. 2 minutos con reloj en mano. Ya, pero estoy esperando que me digan cuáles son las reformas de Toledo. No me dicen, no hablan. Ahora acá, enséñame acá, tutora, por favor. Las reformas toledanas. Para el virrey Toledo, para la reforma de Toledo del siglo XVI, tú tienes que llevar a tu examen 5 reformas. 5 reformas. 1. Toledo crea el sistema de mitas para que los indios vayan a trabajar en cualquier trabajo que los españoles requieran, ¿no? Y que le deben cobrar por ese trabajo. 2. Establece las reducciones. 3. Convierte el tributo indígena en moneda. 4. En moneda del rey, crea la Santa Inquisición y aplastó Cabamba. Aplastó el foco de Vilcabamba. 5 reformas a tu examen. Muy bien, respóndeme la número 7. 2 minutos, y ahí está. Estoy contando a 2 minutos. Un ratito, háblales. Fíjate, porque no están en clase, ¿no? Dame un minutito. Chicos, por favor, necesito que me contesten, por favor, se los pido. Ya, el maestro está preguntando, al menos díganle si sé, no sé, por favor, thank yous.
Yo les dije, maestro, si en caso no importa, no sepan, digan que sea, no sé, para que pueda decirle algo, o sea, que estén ahí, que den señales de vida. Fantasmas. Sebastián es el único que está en clase. Ay, ay, ay. Ese sí, tutora, tú sí les haces hablar, ya ves. Ya, se pasó 2 minutos y medio ya. A ver, dame tu clave. Estamos en las 7. O sea, tú llevas las reformas, pónchame, tutora, tú llevas las 5 reformas de Toledo de examen ya, pero no basta, ¿te das cuenta? Pero si quieres una ayuda, o sea, con eso algo puedes jugar con las claves. Porque, por ejemplo, ya tú sabes que estableció el sistema de reducciones, pero en la 1 te dice, ¿los indígenas fueron concentrados en reducciones? Sí, hasta ahí es sí, porque tú llevas las 5 reformas de tu profesor Miguelito, y ahí está, ¿fueron concentrados en reducciones? Sí. Respetando los vínculos sanguíneos y religiosos, respetando los vínculos sanguíneos y religiosos. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Sí, estamos en las 7. Toledo, cuando estableció las reducciones, bueno, no respetó ningún tipo de consanguinidad, ni si son rivales tales pueblos o no, si hay antipatía, ¿no? Concentró diversos ayllus de diversas regiones y los reunió en un solo lugar, ¿no? Bueno, concentró diferentes ayllus más o menos de diferentes regiones aledañas, ¿no? Y los reunió los reubicó en sus reducciones, ¿no? No le interesó las creencias, no, que mi apu, que mi pacarina, ¿no? No le interesó el control de pisos ecológicos tampoco, no le interesó el control de pisos ecológicos, ¿no? Entonces la 1 es verdadera, ¿te das cuenta? ¿Cuál más sí o sí estás seguro? ¿Cuál más sí o sí estás? Perdón, la 1 es falsa, la 1 es falsa, la 1 es falsa. No respetó, no respetó ni vínculos sanguíneos ni vínculos religiosos. ¿Cuál más debes estar seguro según las 5 reformas del profesor Miguel? La 3. El sistema de mita colonial era exclusivo para las minas. El sistema de mita colonial era exclusivo para las minas. Pregunto, ¿estás seguro que es verdadero o falso? Te leo, ¿estás seguro que es verdadero o falso? Falso, profe, había muchos tipos de mitas. Muy bien, porque las mitas no solamente es minas, es mita de obrajera, mita de hacienda, mita de plaza. Entonces, si la 3 es falso, no debe ir, y la 1 es falso, no debe ir, entonces con eso descartas la A, la B y la D. La única clave es la C o la E. Y para definir si es la C o la E, tengo que definir si va o no va la 2. Entonces la 2 dice, el tributo era obligatorio para indios y mestizos. Era obligatorio para indios, pero no necesariamente para mestizos. No necesariamente para mestizos. El tributo entonces no era necesario. Con eso descarto pues la 2 y la clave sería la E de enano. Muy bien, muchachos, la E de enano sería la clave, ¿no? Solo para mestizos en ese tiempo entonces los impuestos, profe. Solo para indios es el tributo.
Perdón, indio sin eso. En el siglo XVIII se le va a cobrar a algunos mestizos, pero más que todo la distinción va a ser socioeconómica, ¿no? La distinción va a ser socioeconómica, no tanto racial, ¿no? En el sentido de que algunos mestizos, o sea, gente con la cara de ustedes, van a vivir en las comunidades campesinas indígenas. En la medida que tenga una vida de indígena, viva junto a los indígenas, bajo esos requisitos, va a ser tratado como indígena, ¿no? Entonces se le va a aplicar el tributo indígena a algunos mestizos que vivían en las comunidades campesinas, pero en la reforma borbónica, que es después todavía, ¿no? En el siglo XVIII. ¿Por qué te digo que la condición es que viva como indígena? Porque los mestizos, también hay mestizos de renombre, pues, mestizos de alcurnia, ¿no? Muchos españoles, algunos españoles reconocen a sus hijos cuando estos provienen, pues, de indias nobles, ¿no? Racialmente son mestizos, ¿no? La mezcla de blanco con indio. Propio Garcilaso de la Vega era un mestizo y viajó a España a pedir su herencia, ¿no? Su herencia. Y se quedó allá viviendo, ¿no? Entonces a él no le van a cobrar tributo indígena, pues, ¿no? Porque no es un mestizo que viva como indio, ¿no? O sea, ¿qué mestizo le van a cobrar tributo indígena en el siglo XVIII? A un mestizo como ustedes, un mestizo pobre, un mestizo que vive en el pueblo, en un cono, ¿no? En este caso una comunidad campesina, ¿no? O también llamado reducciones en la época de Toledo. Otra pregunta. Ya, muy bien, la pregunta número 11, tiene 2 minutos. Muy bien. 2 minutos ya. ¿Cuál es tu clave de la 11? Nos están preguntando sobre las primeras décadas de la vida republicana.
O sea, es el periodo de caudillaje militar, ¿no? Las primeras décadas de la vida republicana. A ver, sobre el caudillaje militar, sobre las 2 primeras décadas, una época muy inestable, de caudillos, de constantes golpes, de la pugna entre liberales y conservadores, todos militares, nadie acabó su gobierno, una época donde se marginó a los indígenas bajo la excusa del voto por renta, ¿no? Voto por ingresos, ¿no? O sea, quienes no poseen un nivel de ingresos no iban a participar de la vida política, ¿no? Entonces dice, el Perú fue un país políticamente inestable durante la temprana república. Sí, verdadero, fue un país políticamente inestable, ¿no? Las guerras civiles podían conducirse a golpe de Estado y a la sucesión presidencial, sí, ¿no? Las guerras civiles terminaban en golpe de Estado y terminaba asumiendo otro presidente, ¿no? La política y la guerra eran actividades que se encontraban muy relacionadas, claro, la política y la guerra eran actividades que se encontraban muy relacionadas. Las guerras demostraban que existía un fuerte consenso entre las élites políticas. Las guerras demostraban que existía un fuerte consenso entre las élites políticas. No, pues no existía un fuerte consenso, ¿no? Al contrario, existía era la inexistencia, ¿no?, de consensos, no se podían sentar a conversar, a llegar a acuerdos, todo era a punta de agarrar las armas, ¿no?, y darse golpe de Estado. Por lo tanto, la 4 no pertenece, las 3 son verdaderas y la última falsa. Muy bien, la respuesta entonces la de Heredo, ¿no? Vamos a la... Antes de hacer esta pregunta, mira, ven acá, escúchame. Vamos a hablar sobre el oncenio. El oncenio y Leguía. Hablemos del oncenio. Ya hablemos del oncenio. Pero hablemos solamente de este aspecto, la crisis y caída del oncenio. Para tener la crisis y caída del oncenio, tenemos factores diversos, tanto factores internos como factores externos. Factores internos y factores externos. ¿Cuál es el factor externo que ha repercutido, acelerado la crisis? El crack de 29. ¿Y eso cómo ha repercutido internamente en el país? Con una crisis
generalizada. Una crisis generalizada, ¿no? Crisis general, ¿ya? Que podemos traducirlo, descifrarlo, podemos descifrar esa crisis general en aspectos económicos, así, crisis general en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político, ¿no? Así tiene que ser. En el aspecto económico, cierran los bancos, caen las fábricas, comienzan a caer las fábricas norteamericanas, una consecuencia, repercusión económico es la caída de las exportaciones, caen las exportaciones, ¿no? Caen los precios también, caen los precios de esas máquinas, ¿no? Caen las exportaciones, caen los precios, ¿no? Hay un repliegue de capitales, sobre todo que están metidos en la industria urbana. Repliegue de capitales. Vamos a hacer algo así como una fuga de divisas, ¿no? Que se van las inversiones. Repliegue de capitales e inversiones, ¿no? Fugan las inversiones. Inversiones. Fin a los empréstitos. Fin a empréstitos. Se acabó. Fin a los empréstitos. En otras palabras, podemos hablar de una recesión, ¿no? Una recesión industrial, ¿no? Una recesión industrial y comercial. Eso se va a traducir en desempleo y protestas. ¿Ya? Y eso a su vez se va a traducir, ¿ya?, en el desprestigio de Leguía, que se encontrará que es un semejante pues ratero. Desprestigio de Leguía. Desprestigio de Leguía y golpe de Estado auspiciado por la oligarquía. Entonces, respóndeme al número 'Te dije o no te dije? ¿Qué pregunta ya? Sí, ¿no? Te dije que hagas la pregunta número 12, ¿no? ¿O no? 12, ¿eh? Estamos haciendo la 12, la 12. Respóndeme la pregunta número 12. La E, porque es todo verdadero. Ya. ¿Los demás qué dicen? ¿La E también? No te olvides, lleva eso para tu examen, ¿no?
Ya, vamos a ver. Ya, bueno, te doy 2 minutos, a ver. Estamos en la 12, hagan la 12. Ya pasó 2 minutos ya. Ahora vamos a desarrollar, a ver. Ya pasó 2 minutos ya. A ver, la crisis del capitalismo iniciada en el 29 aceleró la caída vertiginosa en la Pacha Nueva. Con respecto a los efectos de la crisis en Perú, determine el valor de verdad o falsedad. Interrumpió los préstamos con la banca de Estados Unidos, lo que redujo la inversión en el rubro de infraestructura, verdura. Menguó, ¿qué es menguar? Disminuir. Disminuyó la capitalización extranjera en el sector minero, agroexportador, aumentando la tasa de desempleo, verdadero. ¿Provocó un gran malestar social entre los trabajadores y la clase media? Sí. Por lo cual surgieron partidos de masas. Falso. No surgieron partidos de masas. Los partidos ya estaban. Lo que los partidos hicieron fue azuzar al uso de la violencia para aprovechar esta crisis del capitalismo en general para hacer la revolución. El APRA también hablaba, ¿no?, que tomar el poder por medios violentos, ¿no? Atizó, o sea, fomentó la reacción del ejército que lideró la revolución de Arequipa del 30, que puso fin al régimen leguista y puso en el poder a Centecero, sí. Clave 1, 2 y 4. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. La A. ¿Alguna pregunta más debo hacer? Profe, pero hoy no apareció Partido Socialista, profe, creo, en el Galería. ¿Qué hice? ¿Qué hice, muchacho? ¿Podría repetirme? ¿Y en ese periodo no aparecieron varios partidos así, profe? Surgen los dos partidos masivos de masas, ¿no? Pero no surge a raíz del CRAT, ya existían antes, ¿no? El APRA se funda en el 24, las repercusiones del CRAT es a partir del 29, que se ha producido el CRAT del 29, ¿no? Para el 29 el APRA ya existe, ¿no? Ya está, el APRA ya estaba perseguido, ¿no? Bueno, exiliado estaba ahí en la torre, ¿no? El Partido Socialista se acababa de fundar el 28, y para el 29 ya existía, ¿no? Entonces ahí te está diciendo que recién surgen, ¿no? Los partidos de masas no surgen. En todo caso, en esta época se hacen más fuertes, se afianzan sus simpatías, ¿no? De sus adeptos, de sus simpatizantes. Bueno, vamos a la 8.
La 8, estamos en la 8. Sobre la expulsión de los jesuitas. Muy bien, 1 minuto 50, ¿qué tal? ¿Te faltó tiempo? ¿Te sobró tiempo? 1 minuto 50, ¿te has demorado en responder esta pregunta? Dame tu clave, algunos dicen la A. Dice, en el contexto de reformas religiosas realizadas por el rey Carlos III en el siglo XVIII se promulga la pragmática sanción, que es la ley para expulsar a los jesuitas, ¿no? Por la cual se establecía la expulsión de los jesuitas y la incautación del patrimonio de la Compañía de Jesús en sus territorios. Esto trajo como consecuencia 3 consecuencias, podemos hablar, ¿no? Una consecuencia, una debilidad del sistema educativo, porque los jesuitas eran los mejores profesores, bien disciplinados, ¿no? Súper eruditos, dirigían los colegios mayores, los colegios menores. Entonces, una crisis educacional tenemos, ¿no? Segundo, la expulsión de los jesuitas generó una situación también de un bajón en la administración de Hacienda, ¿no? Los jesuitas tenían las mejores haciendas, las más productivas, las mejor organizadas, las haciendas de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Entonces se va a debilitar el sector agrario, ¿no? La producción agraria con esta expulsión. Y número 3, se interrumpe el proceso de evangelización que se estaba llevando a cabo en Maynas, en Iquitos, en la zona de la selva norte, porque los jesuitas han estado en la selva norte, ¿no? En la selva central han estado los franciscanos. Entonces, mencionado esos puntos, ¿cuál sería la clave? La B de beso. La desarticulación de la organización de los pueblos indígenas en Vainas, donde los jesuitas estaban organizando pues a los pueblos allá. La E, profe. Si bien es cierto, España les quita las riquezas de los jesuitas, les quita sus riquezas y las vende, esos ingresos que obtiene, que son ingresos millonarios, no va a significar la recuperación económica del imperio, ¿no? Significó un ingreso considerable, pero no la recuperación económica del imperio. O sea,
Te está preguntando ahí qué trajo como consecuencia la recuperación económica de España gracias a los bienes, los cositas que vendió. No, pues no. Sí vendió, sí ganó, pero no es pues millonariazo, cuantioso, ¿no? A tal punto de recuperar la crisis, ¿no? Recuperar la recuperación económica de España, ¿no? Muy exagerado, ¿no? Bueno, hasta ahí nos quedamos, muchachones, ¿ya? Las próximas son tus preguntas. La número 1 es la A. La número 2 es la B. La número 3 es la A. La número 5 es la C. Número 6 es la B de beso. Número 10 es la C. ¿Cuál más me faltaría? Todas ya están, ¿no? ¿Ya están todas ya? ¿Sí? La 10 dijo la C, ¿verdad, profe? ¿Cuál? La 10. Sí. La C. Algo que... Profesor, la 9. ¿Cuál, Dijo Lolita? la 9. ¿Cuál? La 9. La 9 lo hicimos. Es la B de beso. Bueno, chicos, a los de la